Y voy a abrir el chat. Ya. Entonces, Alejandro, Benjamín, si se van de la clase, al menos avísenme, así como chao. Y vamos a partir entonces. No sé si tuvieron tiempo de ver un poco la ayudantía, pero traté de poner ejercicios de movimiento rectilíneo eh, con aceleración constante, pero que incluyen dos autos o dos móviles, porque en general esos son los que más complican, porque la clase pasada no alcanzamos a verlo. Así que no sé si eh, no sé cuál de los tres prefieren que haga, o el primero está en la ayudantía pasada, quizás incluso ya lo hicieron. No, partimos por el primero mejor, como vamos por orden. No sé si antes de partir tienen alguna duda. No, ninguna de ellas por lo menos. Súper. Ya. Entonces, partamos por el primero, ¿les parece? O el segundo o el tercero, ¿alguien? Sí, empecemos la del primero nomás, Ya, como para ir en orden. súper. Entonces dice, un defensa de fútbol está parado sobre la cancha cuando un delantero del equipo contrario, que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, pasa junto a él con un balón. Y al cabo de 3 segundos, al defensa se le ocurre empezar a perseguir al delantero, ¿cierto? Y tiene que acelerar para alcanzarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma alcanzar a este delantero y qué distancia recorre el defensa hasta alcanzarlo? Esa es un poco la pregunta. Y como siempre, entonces vamos a partir con el P1A. Y como siempre en estos ejercicios, yo creo que igual lo vieron con la profe, es hacer como una esquemita como para que P1 entonces. Ah, entonces voy a correrme un poco más para acá. Entonces, yo voy a tener al defensa, que le voy a llamar 1, y voy a tener al 2, que va a ser el delantero. Ya le voy a poner 1 y 2. Entonces, yo tengo el defensa acá, y supongamos que el cursor es el delantero, ¿cierto? Pasa por el defensa y recorre una distancia, ¿cierto? Y recorre una distancia que yo no sé cuánto es, porque en el fondo esta distancia la recorrió en 3 segundos, que es lo que le demoró al defensa darse cuenta que tiene que alcanzar al delantero. Ya entonces, en estos 3 segundos, se recorre una distancia que yo no la conozco, ¿cierto? Porque solamente sé que 3 segundos después el defensa intenta encontrar al delantero. ¿Y cuáles son mis datos? Yo sé la velocidad del delantero, que es de 12 metros partido por segundo. Y además sé que la velocidad es constante, porque se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más sé? Sé que el defensa estaba detenido cuando pasó el delantero, ¿cierto? Entonces, la velocidad inicial de 1, que es como yo le llamé al defensa, ¿cuánto es? ¿Alguien?
Si partió del reposo, entonces la velocidad inicial del defensa era 0 metros partido por segundo. Me dicen que acelera a razón de 4 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, esos son los datos que yo tengo del problema y me dicen en qué punto se encuentran o cuánto tiempo se demoran en encontrarse, mejor dicho, y qué distancia recorre el defensa para alcanzarlo. Entonces, ustedes saben que para movimiento rectilíneo, con aceleración constante, hay varias ecuaciones, ¿cierto? Pero la ecuación que más nos va a servir, en el fondo me entrega una posición y generalmente se escribe como desde donde partí. Esta parte de la ecuación no siempre se escribe porque generalmente partimos desde el origen, es decir, desde cero. Pero siempre conviene escribirla y después hacerla cero, ¿cierto? Más la velocidad inicial por un tiempo, más un medio de la aceleración por un tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Esta es la típica ecuación. Entonces, como ya les dije, este x0 generalmente es 0 en muchas ecuaciones y cuando incluso la vemos en libros porque generalmente decimos que partimos del origen, 0,0, ¿ya? Pero siempre es bueno saber que en el fondo siempre es desde donde estoy en adelante, ¿ya? Entonces, vamos a escribir esta ecuación para el defensa y para el delantero. Entonces, acuérdense que el defensa era 1, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir esta ecuación y voy a decir que el defensa está en la posición 0. Es decir, y lo vamos a ver cuando veamos un poco de vectores que va a ser más importante, pero nosotros vamos a definir nuestro sistema de referencia acá, en una posición 0. ¿Sí? Más, ¿qué velocidad inicial tenía? 0 metros partido por segundo, ¿cierto? Más un medio de la aceleración 1 por tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia que va a recorrer 1 siempre va a quedar dada por esta fórmula. Y en esta fórmula tenemos que es un medio, la aceleración 1, ¿cuánto vale? Vale 4. De hecho, miren, metros partido por segundo al cuadrado por un tiempo al cuadrado. Y ustedes saben que el tiempo va a estar en segundo y siempre se va a simplificar con esto. Solo para que recuerden que es súper importante el uso de las unidades. Y me va a quedar que la distancia que va a recorrer 1 siempre va a quedar descrita por esta ecuación, 2t cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Veo que se sumó Alejandro.
Súper. Entonces vamos a hacer lo mismo con 2. Entonces podemos aplicar la misma ecuación. O podemos darnos cuenta de que el jugador 2 o el delantero se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué les digo que pueden incluso aplicar la misma ecuación? Porque es cosa de hacer esta ecuación la aceleración que valga cero. Y me va a quedar la velocidad por el tiempo, que es la distancia que recorre un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Pero, como ya les dije, este x0 en la ecuación siempre es como desde donde yo parto o desde donde yo estoy. Y el jugador 2 no está justo con el defensa, sino que, como dice el enunciado, cuando el defensa se empieza a mover ya pasaron 3 segundos. Entonces el 2 está alejado a una distancia d, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería x2 es igual a d más b2 por t. Porque cuando partió el defensa con una aceleración de 4 metros partido segundo cuadrado, el delantero llevaba una ventaja de 3 segundos. Y en el fondo se estaba moviendo una distancia que no la hemos calculado, pero ¿se entiende por qué sería así? Sí, sí, porque el delantero no está en la posición inicial. Exacto, el delantero no está en la posición inicial. Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá nosotros? Tendríamos que calcular D, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos D? Como nosotros sabemos que el delantero se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, nosotros podemos ocupar la fórmula que me dice que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nosotros despejamos distancia, la distancia sería la velocidad 2 partido el tiempo. Y por lo tanto sería, ¿cuánto vale V2? La velocidad 2 vale 12 metros 12 partido metros. por segundo. ¿Ya? Vale 12. 12 metros partido por segundo y por 3 segundos, ¿cierto? Entonces eso se simplifica y me queda que son 12 dividido 3, 4 metros. ¿Bien hasta ahí? ¿Está bien lo que hice? Veamos. Yo dije que mi distancia eran 12 metros partido por segundo por un tercio por segundo. ¿Y eso me queda 4 metros o no? Me queda 4 metros partido por segundo al cuadrado.
Entonces estaba malo. ¿Por qué? Porque me quedó una distancia en unidades de aceleración. ¿Y dónde estuvo el error? Aquí. ¿Cuál es ¿Cómo queda la ecuación correctamente? ¿Cómo despejo eso? ¿Alguien? Había que multiplicar, no dividir. Había que multiplicar, no dividir. Entonces, T es igual a velocidad 2 por el tiempo. ¿Por qué? Porque al final la velocidad, como está en unidades de metros partido por segundo, significa yo recorro tantos metros en tantos segundos. Entonces no tenía sentido dividir, ¿cierto? Entonces me queda 12 metros por segundo por 3 segundos. Y ahí sí me queda en unidades De metros de distancia. de distancia. Entonces, insisto, la primera clase debe haber sido súper extraña porque las conversiones de unidades y todo, pero cuando no estoy seguro de algo o no me calzan las unidades, significa que hice algo mal. Entonces, traten de siempre usarlas si tienen dudas. Ya. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? La ecuación 2 me queda 36 más 12 por t. Entonces tengo estas dos ecuaciones que me simbolizan las posiciones o la distancia que recorre el delantero y el defensa. ¿Ya? Uno con aceleración constante y el otro solamente con velocidad constante. Entonces, ¿cuál es la clave de este tipo de problemas? Que cuando dicen encontrarse, ¿qué significa? Significa, ¿qué significa encontrarse? En física, ¿cómo lo escribiríamos? Encontrarse significa que para un cierto t, un cierto instante t, que es igual para ambos, estoy en igual posición. ¿Cierto? Eso de encontrarse, que para cierto momento yo estoy en la misma posición. En algún, después de algún tiempo, el delantero y el defensa tienen que estar en el mismo punto. Eso significa encontrarse. ¿Ya? Y eso va a ser válido para todos los ejercicios de física, al menos de esta parte de aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que las posiciones, que para cierto t yo estoy en igual x. Entonces, ¿cómo queda matemáticamente eso? Queda que x1 tiene que ser igual a x2. ¿Cierto? Entonces me queda 2t cuadrado es igual a 36 más 12t. ¿Sí? Entonces, así yo puedo despejar en qué instante fue que se encontraron. Y si yo calculo en qué instante,
Y como la posición para ambas es iguales, yo puedo ocupar este tiempo en cualquiera de estas dos ecuaciones y voy a conseguir el punto donde se encontraron. ¿Sí? Pero ¿cuál un poco es la dificultad de esto? Entonces, primero tengo que igualar a 0. 2t cuadrado menos 12t menos 36 es igual a 0. ¿Por qué lo estoy igualando a 0? ¿Alguien sabe? Voy a dividir por 2. Ya. Entonces tengo Dividiste, quizás lo igualaste a cero para hacer la cuadrática, ¿no? exactamente. Tengo un exponente cuadrático. Y yo creo que ustedes a lo mejor saben, o a lo mejor no, y es válido aprenderlo ahora también, que hay una forma de resolver estas ecuaciones, que se llama la ecuación cuadrática. Y generalmente nosotros tenemos, o usualmente hay dos caminos, ¿cierto? Y uno de esos caminos sería ocupar la fórmula para resolver esta ecuación, que es t sería igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y en el fondo esta fórmula viene del ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces a, en este caso, vendría siendo lo que acompaña al cuadrado. B vendría siendo lo que acompaña al t que está solito. Y c vendría siendo todo ese coeficiente. Es súper importante que incluya el signo. Esa sería una forma de hacerlo. Y otra forma de hacerlo cuando los ejercicios llegan a una expresión más simple es simplemente que ustedes factorizan y encuentran las posibles dos soluciones. ¿Por qué dos soluciones? Porque acuérdense de que en esta fórmula la raíz suma y tengo una solución y la raíz resta y tengo otra solución. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Entonces, en este caso, lamentablemente hay que aplicar esta fórmula, porque no es tan fácil factorizar, ¿ya? Y como ya les dije, aquí tenemos el problema de que me da dos posibles soluciones. Me va a quedar un T1, que va a ser cuando la raíz está sumando, y un T2, que va a ser cuando la raíz está restando. ¿Ya? En este caso, me queda que T1 es 8,2 segundos. Y T2 me queda menos 2,19. Entonces, ¿cuál ocupo? ¿Tiene sentido que exista tiempo negativo o el tiempo siempre es positivo?
¿Cuál es la solución que ustedes ocuparían en este problema? ¿La positiva o la negativa? ¿O ambas? Alejandro Soto, porque hay otro Alejandro, dice que con tiempo positivo, porque no existe el tiempo negativo. Y efectivamente, esta de acá no tiene... ¿Es una solución del problema matemático? Sí. ¿Es una solución del problema físico? No. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo negativo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Estamos en física y muchas de las cosas que nosotros llegamos o ciertos supuestos que nosotros tenemos que asumir en los problemas son porque existe algo físico, existe algo en la realidad que pasa. Y las ecuaciones tienen que ser capaces de dar cuenta de lo que pasa en la realidad. Entonces, si una ecuación me da algo extraño que no pasa en la realidad, entonces no me sirve. ¿Se entiende? Esa sería como una gran diferencia. Entonces, listo. Entonces se encuentran a los 8,2 segundos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era, ¿cuánto tiempo le toma al defensa alcanzar al delantero? 8,2 segundos, ¿cierto? ¿Y qué distancia recorre el defensa en este tiempo? ¿Qué habría que hacer para responder qué distancia recorre? Para ver la distancia recorrida por uno, ¿cierto? Tendríamos que ver la posición en el tiempo igual 8,2. Y ocupar la misma fórmula. X es igual a x0 que es 0, ¿cierto? Más 0 por t, más un medio de at cuadrado, a 1. Entonces sería un medio por... ¿Cuál era la aceleración? 4 por 8,2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Eso me da, si ustedes hacen el cálculo, es súper importante que no se les olvide elevar al cuadrado en este tipo de problemas, ¿ya? Porque ese es como el gran error que se puede cometer en esta parte. Y eso me da 134,8 metros. A ver, aquí es súper importante hacer la aclaración. Yo les dije que este X vendría siendo como la posición, ¿cierto? Y aquí yo lo usé equivalente a una distancia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el desplazamiento, por ejemplo, es distinta a la distancia recorrida. ¿Sí? Alguien que me diga por qué es válido decir que en este caso la posición final es igual a la distancia recorrida. Sí, no. Y tiene que ver con que la posición inicial era 0. Ya, entonces, como es un movimiento rectilíneo,
a cualquier posición que yo llegue con esta aceleración constante va a ser igual a la distancia recorrida, ¿ya? Pero acuérdense que desplazamiento, distancia, posiciones son conceptos distintos, ¿ya? Por eso quiero hacer la aclaración. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Alejandro o Benjamín, aprovechando que están aquí. No. ¿Se entendió qué significa encontrarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Súper. Entonces ahora vamos al... Perdón. ¿Dónde está? Acá. El P2. Entonces este problema tiene de todo. La distancia que recorren en un minuto, etcétera. Entonces, dos autos A y B se mueven en línea recta, en dirección positiva, ¿ya? ¿Y por qué es importante la dirección? Muchas veces por el valor que tiene la aceleración, ¿cierto? En el instante inicial, A está en reposo y acelera. Y B se mueve con una rapidez constante de 20 metros partido por segundo. Entonces, este ejercicio es muy parecido al anterior, ¿ya? Salvo que, en este caso, no necesariamente me están pidiendo, no necesariamente me están pidiendo en qué posición o en qué tiempo se encuentran, sino que me piden otras cosas. Pero vamos a hacer lo mismo. Entonces, si bien el problema no lo dice, entonces este es el P1 y va a ser el B. Voy a hacer dos puntitos A y B. Y se mueven así, ¿cierto? Y si bien el problema no lo dice, yo voy a asumir que partieron en 0. Entonces, x0 es igual a 0 en las ecuaciones que vimos antes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, siempre hacer el monito y ver los datos que tengo. Entonces, ¿cuáles son los datos en este caso? Los datos. Yo tengo que la velocidad inicial del cuerpo A va a valer 0 metros partido por segundo porque parte del reposo. ¿Qué más sé? Que A acelera con una aceleración constante. ¿De cuánto? De 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y qué más sé? Que B se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, así que mantiene siempre una velocidad B de 20 metros partido por segundo. Sí. Entonces, ya. Entonces, con todos estos datos tenemos que ir respondiendo. La distancia que recorren en un minuto. Entonces aquí nosotros podríamos decir, el primer puntito es la distancia. T vale 60 segundos, ¿cierto? O un minuto. Acuérdense que trabajamos en segundos, generalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer para A? ¿O qué ecuación ocupo para A? Ocupo la misma, ¿cierto? X0 más velocidad inicial de A por un tiempo más un medio de la aceleración de A por t cuadrado.
Y de nuevo, ¿por qué yo puedo estar diciendo que la distancia será igual a la posición que estoy calculando? Por esto. Porque yo asumí que A y B estaban en el origen. Entonces, como yo partí en cero, a cualquier desplazamiento que yo llegue va a ser igual a la distancia recorrida. ¿Sí? Insisto, posición y distancia no son lo mismo. Pero aquí nos sirve para este caso particular del problema. Entonces, ¿cómo me quedaría el cuerpo A en tiempo igual 60? ¿Se fijan? La posición del cuerpo A en el tiempo 60 segundos. La velocidad inicial de A, ¿cuánto es? Cero, porque parte del reposo. Más un medio, la aceleración vale 2 metros partido segundo al cuadrado por el tiempo son 60 segundos al cuadrado. Entonces pueden ver que segundo al cuadrado se me simplifica con el segundo al cuadrado y me queda en metros. Entonces la fórmula tiene sentido. Entonces eso es básicamente 60 al cuadrado. ¿Y cuánto es 60 al cuadrado? Sería 6 por 6, 36. Y los dos ceros, ¿cierto? Metros. ¿Sí? Y ahora para B. Podemos ocupar la misma ecuación y hacer la aceleración cero, o saber que B se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, y como parte del origen, es válido decir que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo, distancia igual a la velocidad de B por T. Y eso es igual a 20 metros partido por segundo por 60 segundos. Y esos son 6 por 2, 12 y los dos ceros, metros. Metros lo voy a escribir aquí abajito. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Es aplicar las ecuaciones y son válidas. ¿Por qué? Porque partí del origen. Entonces, ese desplazamiento va a ser igual a la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué distancia recorren en los primeros 60 segundos o el primer minuto? Entonces dicen el tiempo que demoraría A en igualar la velocidad de B. ¿Por qué? Porque A parte del reposo, ¿cierto? Parte del reposo y empieza a acelerar. Eso quiere decir que va a ir aumentando la velocidad. Y B tiene una velocidad constante. Entonces, el tiempo en que la velocidad de A es igual a la velocidad de B. ¿Sí? Entonces aquí nosotros sabemos la fórmula, que la aceleración media, ¿se acuerdan? Era la velocidad final menos la velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cierto? La ecuación de aceleración. En el fondo, ¿cuál es el cambio de mi velocidad en el tiempo? Esa pendiente, ¿cierto?
Y en este caso, específicamente, podemos decir que el tiempo inicial es igual a 0. ¿Por qué? Porque partió del reposo y hace más simple el problema. Entonces al final el tiempo final es el tiempo nomás. Entonces se puede simplificar así. A, que se movía con una aceleración A, ¿cierto? Es igual a la velocidad en A partido un tiempo. Y en este caso me están diciendo que la velocidad de A es igual a la velocidad en B. ¿Por qué? Porque yo quiero despejar este tiempo en el cual con esta aceleración mi velocidad A vale lo mismo que la velocidad en B. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Entonces ordenándome. El, el instante en el que tiene la misma velocidad es que yo despeje el tiempo de esta ecuación. Y ahora sí, para despejar me queda que es la velocidad en B partido por la aceleración en A. Vamos a verlo las unidades, que es lo que me ayudó a darme cuenta de que estaba malo lo otro, ¿cierto? Entonces la velocidad en B reemplazando es 20 metros partido por segundo. Y para no confundirme, yo siempre divido así al menos, divido multiplicando. Entonces sería por 1 partido por, ¿cuál era la aceleración en A? 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, eso sería 10, ¿cierto? ¿Y cómo me quedan las unidades? Es metros partido por segundo cuadrado partido por metros. Porque acuérdense que para dividir las fracciones se podían invertir. Entonces estaba correcto y me quedan que al tiempo 10 segundos la velocidad A es igual a la velocidad en B. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, no hay dudas o sí entendí. Tengo que dejar de preguntar en negativo. Ya, súper. Gracias, Alejandro. Luego, ¿qué me dicen? Me dicen la distancia que los separa cuando sus rapideces son iguales. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿O qué hay que hacer? Nosotros sabemos que cuando sus velocidades son iguales, estoy en el tiempo igual 10 segundos. Entonces, separación. Entonces ahora voy a calcular la separación. Entre A y B. Cuando sus rapideces son iguales o, que es lo mismo, al tiempo 10 segundos, porque lo acabo de calcular. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Primero, tendría que calcular dónde están los móviles en el tiempo 10 segundos, ¿cierto? ¿Dónde está el móvil A en el tiempo igual 10 segundos? Y después tendría que ver dónde está el móvil B en tiempo 10 segundos. Y ahí puedo ver qué tan lejos están, ¿cierto? ¿Sí?
¿Alguna duda de cómo habría que resolverlo? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación de A? Era, acuérdense que partió x0 igual 0, partió del reposo, así que la velocidad inicial es igual a 0, y me quedaba solamente un medio de la aceleración, que valía 2, y por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 10. ¿Y cuánto me queda eso? Que el móvil A está en la posición 100 metros. ¿Y dónde estaba B? Acuérdense que como es movimiento rectilíneo uniforme, es la velocidad por el tiempo. Perdón. Entonces serían 200 metros. Entonces el móvil A está en una posición de 100 metros y el móvil B en una posición de 200 metros. ¿Cuál es la distancia de separación? Entonces Alejandro dice la distancia que los separa son 100 metros. Efectivamente. Entonces la distancia de separación, que podríamos escribirlas como xb menos xa, son 100 metros. Y la última pregunta, para que pasemos al lanzamiento de caída libre, es la aceleración que debería tener B para que pudiera detenerse en t igual 4 segundos. Entonces me pregunta, ¿cuál es la aceleración que debería tener B para detenerse en t igual 4 segundos? Entonces me dicen, ¿cuál debería ser la aceleración en B para que en t 4 segundos se detenga? Entonces, B ya no se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, sino que me están diciendo que ahora se mueva con un movimiento con desaceleración constante o aceleración negativa, ¿cierto? Porque la única forma que se detenga, porque si la aceleración es positiva siempre, siempre va a ir aumentando de velocidad. Entonces, ocupamos la fórmula que la aceleración es igual a la velocidad final de B menos la velocidad inicial de B partido por tiempo final menos tiempo inicial. Y podemos suponer que partimos en tiempo inicial igual 0. Que el móvil se detenga. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale la velocidad final? ¿Qué significa que el móvil se detenga? Significa que la velocidad final valga 0. ¿Y cuánto valía la velocidad inicial? 20 metros partido por segundo y en 4 segundos. Y fíjense, ¿cuánto queda eso? Quedan menos 5 metros
partido por segundo al cuadrado. Entonces, tiene que estar desacelerando y esa desaceleración me la da la misma fórmula. ¿Sí? Entonces Alejandro ya había respondido en el chat. Menos 5 metros partido segundo al cuadrado. Listo. ¿Alguna duda con este problema? Alejandro dice ninguna. Alejandro Ampuero. Alejandro Benjamín dice no. Y el otro Alejandro tampoco. Súper. Entonces no voy a hacer el otro problema porque se hace de la misma forma y además también está incluido en su guía. ¿Ya? Para que pasemos a lanzamiento vertical o caída libre. ¿Ya? Porque ya nos va a pillar la hora. Pero se entiende cómo se realizan los ejercicios con dos móviles. Siempre hay que ver de dónde partieron, cuál va a ser mi punto inicial e ir escribiendo las ecuaciones, ¿ya? Por eso les puse problemas con dos móviles ahora. Entonces, caída libre. Dice, entonces, quizás un poquito antes de que partamos el problema, como le hice a uno de los Alejandros que se conectó el viernes, vamos a ver que caída libre es lo mismo que un movimiento con aceleración constante, pero que nosotros sabemos el valor de la aceleración. Ya. Entonces, voy a tratar de hacerlo rápido, pero es, ¿qué pasa si no me acuerdo de las fórmulas que se ocupan para caída libre? Entonces, en caída libre, simplemente tengo que reemplazar en todas mis ecuaciones A es igual a menos G. Eso, que suena algo tan fácil, generalmente confunde el tema de los signos. Entonces, yo quiero que estén súper atentos en el problema, porque de repente van a decir como, oye, esto me quedó negativo, pero en verdad tiene que ser positivo, porque no existen las alturas negativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos la fórmula que A es B final menos B inicial partido por tiempo, porque el tiempo inicial va a valer 0, ¿ya? ¿Y qué pasa si nosotros ahora reemplazamos? Me queda que menos G es igual a B final menos B inicial partido por tiempo. Y por lo tanto, mi velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial menos gt. ¿Ya? Y este en verdad es uno de los resultados más importantes porque en el fondo en la caída libre la aceleración siempre va a oponerse o va a dirigirse hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, por cómo está construido tiene que ser negativa. ¿Ya? Entonces en el fondo, si yo lanzo un objeto hacia arriba, ese objeto siempre va a ir disminuyendo de velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una aceleración que, bueno, obviamente como es geofísico, sé de dónde viene este campo potencial de la gravedad, ¿cierto? Que al final la masa atrae masa y vamos a ver qué fuerza implica una aceleración y de ahí viene este campo, ¿ya? Tenemos otra fórmula que era la que usábamos siempre, que x es igual a x0, pero aquí yo le voy a llamar
y. ¿Por qué? Porque me voy a estar moviendo en una dimensión, pero en el eje y. Entonces, ¿se acuerdan que la ecuación era I0 más B0t más 1/2 de AT cuadrado? Y si yo reemplazo y digo, ok, voy a estar en la posición 0, así que I0 va a valer 0. Y me va a quedar entonces que mi posición en I, cuánto recorro en I, va a ser mi velocidad inicial por un tiempo menos 1/2 gt cuadrado. Ya. Y quizás la última fórmula, y una de las más útiles también, porque una de las más útiles porque no incluye el tiempo. Ya, y eso es algo que, como pueden ver, generalmente encontrar el tiempo con la cuadrática no es algo tan rápido ni simple. Entonces acuérdense que nosotros teníamos una ecuación que me decía que la aceleración era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces una distancia. Entonces, esta fórmula es muy útil y me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por i. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es súper útil porque en el fondo tenemos velocidades inicial y final, la aceleración, que en este caso sabemos cuánto vale, g, y una distancia recorrida en el eje y. ¿Ya? Entonces, debe ser una de las más útiles para lanzamiento vertical. ¿Alguna duda con esto? No. Entonces, vamos a partir. Entonces, partamos. Dice, un balín de plomo se deja caer en un lago desde 4,88 metros sobre el nivel del agua. Pega en el agua con cierta velocidad final, ¿cierto? Y se hunde hasta el fondo con una velocidad constante. Y llega al fondo 5 segundos después. ¿Qué profundidad tiene el lago y cuál es la velocidad media del balín? Entonces, ya pasamos a la P2A. Ya, entonces, como siempre, ¿qué necesitamos hacer? Un diagrama. Entonces el balín cae hasta que llega al agua. Este va a ser el suelo del agua. Y nosotros sabemos que esto, H, vale 4,88. ¿Qué sabemos? Sabemos que el balín se deja caer del reposo o se deja caer. Así que la velocidad inicial siempre va a ser 0 metros partido por segundo. Nosotros sabemos que recorre esta distancia en movimiento rectilíneo uniforme y se demora 5 segundos en recorrer una distancia d, que sería la profundidad del lago. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito?
Si yo suelto algo, va a caer con cierta velocidad. Va a mantener esa velocidad durante todo el trayecto del agua hasta que llega al fondo. Entonces, en el fondo, ¿qué me está preguntando? ¿Cuáles las cosas que tengo que calcular en esta pregunta? La velocidad final cuando llega a la superficie del agua. ¿Por qué? Porque después se mantiene. Se mantiene con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos un segmento del problema que es un movimiento con aceleración o desaceleración constante, ¿cierto? Que son los 4,88 metros, y después, y después tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les decía que hay una fórmula muy útil? Porque aquí, por ejemplo, no tenemos tiempo del tramo de desaceleración constante. ¿Qué tenemos? Tenemos una distancia o una altura que recorre, una velocidad inicial, sabemos cuánto vale la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué fórmula ocupo? Ocupo la fórmula que no tenía tiempo, ya que yo les dije que era súper útil. ¿Y cuál era esa? La que me decía que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2g por i. Nuevamente existen muchas formas de resolver estos problemas. Ustedes perfectamente podrían haber calculado el tiempo que se demora en recorrer eso y después calcular la velocidad final. ¿Ya? Pero esta es la forma que el método que voy a estar usando yo, pero es completamente válido el otro. ¿Ya? Entonces, la velocidad inicial vale 0. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo o se dejó caer el balín. ¿Cierto? Entonces me queda la velocidad final al cuadrado es igual a menos 2 por la aceleración de gravedad. Nosotros vamos a decir que vale 10 en estos problemas, ¿ya? Quizás con la profe están ocupando 9,8. Para nosotros como geofísico con Laura ocupar 10 o 9,8 también demasiado, es demasiado aproximar, porque al final nosotros trabajamos con variación de gravedad. Pero, ¿para qué complicarnos, cierto? Y la altura. Y la altura eran 4,88 metros. Si ustedes se fijan, al hacer la multiplicación de las unidades, me va a quedar metro cuadrado partido segundo al cuadrado. Y eso va a ser una velocidad al cuadrado. Así que esta fórmula tiene sentido dimensional. ¿Ya? Entonces, yo resuelvo esto. Entonces, una cosa de la que ustedes ya pueden fijarse es que me va a quedar una velocidad al cuadrada negativa. ¿Ya? Y eso no tiene mucho sentido porque yo tendría que calcular una raíz de un número negativo. Y eso me daría un número imaginario, ¿cierto? Y eso no tiene sentido físico. Entonces, por eso yo les dije, si bien es llegar y reemplazar menos 10 o menos g en las ecuaciones, hay que tener cuidado con los signos porque a veces yo voy a tener que imponer un signo para que tenga sentido el problema. ¿Ya? Y en este caso, la velocidad final, cuando calculo la raíz, me queda 9,8 aproximadamente. ¿Ya?
Pero no tiene sentido que yo le calculara la raíz a un número negativo. ¿Por qué? Porque me queda imaginario. ¿Y por qué tiene que ver esto de los signos y en qué parte debería aparecer un menos? Bueno, debería aparecer un menos según la posición inicial que yo estoy ocupando. Entonces, como estoy diciendo que mi posición inicial está acá, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, entonces esta distancia en verdad sería negativa, pero eso yo creo que es mucho más complicado y los puede enredar más que decir, mira, ¿tiene sentido calcularle la raíz a un número negativo? No. Entonces, obviamente yo tengo que calcular del positivo. En vez de que se estén complicando de dónde está el sistema de referencia, arriba, abajo, este es positivo, este es negativo, cuánto es, etcétera. Ya por eso aquí hay que tener un poquito más de sentido físico a las cosas. ¿Se entiende? El negativo sale por el sistema de referencia que estamos ocupando, entonces este I en verdad esto es menos 4,88, que tiene una explicación del sistema de referencia, etcétera, etcétera. Pero siento que esa explicación solamente puede enredar en vez de que ustedes digan como no le puedo calcular la raíz a un número negativo, no tiene sentido, y obviamente si yo partí con velocidad cero, técnicamente voy a empezar a acelerar hacia abajo, ¿cierto? Entonces la velocidad va a aumentar. ¿Se entiende por qué no me estoy complicando con el sistema de referencia y estoy esperando que se ubiquen, digamos, en el sentido físico de las cosas? Ya. Entonces, acordémoslo. Esta expresión efectivamente me da un número negativo porque esta distancia no es una distancia, es una posición que está bajo el sistema de referencia, es negativa, entonces negativo por negativo me da positivo, etcétera. Pero en vez de complicarlos con eso, le quiero decir, si partió del reposo, va a empezar a acelerar, ¿cierto? Porque está cayendo hacia abajo. Y la aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo. Y además no le puedo calcular la raíz a un número negativo. Entonces, quizás es más fácil así. Ya, pues. Entonces, nosotros sabemos la velocidad que entró al agua. Sabemos el tiempo que se demoró en el agua. Entonces, el espesor del lago, del agua, va a ser 9,8 por los 5 segundos, ¿cierto? Y eso me da aproximadamente 49,3 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Entonces, en caída libre, sí, es reemplazar con menos g a todas las fórmulas, pero los sistemas de referencia empiezan a ser un poco más complicados y por lo tanto los más y los menos empiezan a complicar un poco más. Pero si ustedes entienden lo que está pasando, lo que debería pasar, si ustedes tiran algo hacia arriba, ustedes esperan que eso desacelere, ¿cierto? Que alcance una velocidad cero y después se devuelva. O si ustedes lanzan algo desde el reposo, ustedes esperan que eso también acelere, ¿cierto? Entonces, esas cosas y esas nociones tienen que tenerlas claras, ¿ya? Y, y vamos a hacer el más difícil de la guía, ¿ya? ¿Y por qué el más difícil? Porque no usa números y cuando las cosas no usan números tienden a ser un poco más complicadas. Entonces voy a insertar el PDF. ¿Y cuál es la más difícil? La más difícil, creo yo, porque no tiene números, es la pregunta D. Y vamos a alcanzar justo a hacerla.
¿Ya? Entonces dice, una pelota es arrojada desde el reposo a una altura h. Otra pelota es lanzada hacia arriba en el mismo instante y se encuentran ambas pelotas en el aire a una altura de h medios. Y me piden determinar la velocidad inicial de la segunda pelota. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? El esquema, ¿cierto? Entonces, esta es la D de la P2. Entonces, una pelota la lancé a una altura h. Y en el mismo instante, yo lancé verticalmente hacia arriba otra pelota. Y acá suponemos que está h medios. Y en el instante t, ambas pelotas, una que fue lanzada desde el reposo y otra que fue lanzada con cierta velocidad, ¿cierto? Se encuentran. Y me piden determinar la velocidad inicial de I. Entonces vamos rellenando con los datos. Velocidad inicial de la pelota 1 era 0. Y me están pidiendo se me salió el compartir pantalla. Bueno, ahí sí. Entonces, esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Entonces, podríamos decir que lo que recorre 1 es igual a la velocidad inicial de 1 por t menos 1/2 de g t cuadrado. Y esto es 0 porque la velocidad inicial del objeto 1, que es el objeto que cae del reposo, es 0. ¿Ya? Y para el objeto 2, yo puedo decir que es la velocidad inicial de 2, que es lo que me están pidiendo, menos 1/2 de gt cuadrado. ¿Ya? Aquí yo voy a ocupar las posiciones como distancia, ya no como posiciones. Entonces, para un mismo instante, I1 e I2 valen h medios. ¿Ya? Pero yo no lo voy a llegar a igualar. ¿Ya? Sino que lo que yo voy a decir es, en h medios, en el instante t va a estar el cuerpo 1. Sí, en el fondo decir, bueno, I1 vale h medios en este tiempo t, o t asterisco, o como queramos llamarle, t'. Entonces, como ya les dije, el tema de los signos, yo voy a despejar el tiempo acá. Tiempo cuadrado. Entonces me va a quedar h medios por 2
por g. Bueno, ¿y qué pasó con el signo? Obviamente aquí lo mismo. Hay un tema del sistema de referencia que me hace que esto haya dado positivo, pero al final les voy a hacer la pregunta. ¿Puede haber una raíz cuadrada de un número negativo en especial en el tiempo? No. Así que yo voy a obviar esa parte y voy a decir que en el tiempo t' al cuadrado va a valer esto es 1 partido por g. Ahí sí. Va a valer h partido por g. Entonces en el tiempo, en este tiempo especial que le puse esa cosita, yo el objeto 1 va a estar en h medios, que es el mismo tiempo en que el objeto 2 está en h medios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar ese tiempo en esta ecuación. Entonces voy a decir, I2 también va a ser h medios, por enunciado, ¿cierto? En ese instante están en el mismo lugar. Entonces, h medios es igual, esto era por t, ¿cierto? A la velocidad inicial en 2 por un tiempo, prima, menos un medio de g t prima al cuadrado. Y como ya les dije, lo voy a reemplazar. Entonces me va a quedar h medios es igual a b inicial de 2, que es lo que me están pidiendo, por si t' al cuadrado es h partido por g, ¿cuánto será t'? La raíz. H partido por g. Menos un medio g por h partido por g. ¿Se entiende? O sea, es una forma de resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque yo necesito la velocidad inicial en 2 y se supone que yo sé todos los otros datos. Por eso les dije que era un poco más complicado porque no hay valores numéricos. Entonces, ese se me va con ese. Puedo multiplicar por 2 todos los signos de la ecuación. Y me va a quedar que h es igual a 2 veces b y 2 raíz de hg menos h. Si yo paso el h para acá, va a sumar. Y me va a quedar 2h es igual a 2 veces bi raíz de hg. Y los dos se me simplifican. Puedo elevar al cuadrado. Y me va a quedar que h cuadrado es igual a la velocidad inicial 2 al cuadrado por h partido por g. Y voy a seguir aquí al ladito, sería h cuadrado por g partido por h es igual a velocidad inicial al cuadrado.
Entonces me queda que finalmente, si yo calculo la raíz, me queda que la velocidad inicial de 2 tenía que ser la raíz de hg. ¿Y tiene sentido esta ecuación? Veamos. Metros por metros partido segundo al cuadrado. Y eso me queda metros partido al cuadrado partido segundo al cuadrado. Y eso estaba en una raíz. Entonces me quedan metros partido por segundo. Entonces la expresión al menos tiene la velocidad. Y como ya les dije, así lo calcularía. Con eso calculamos la velocidad inicial que tenía 2 en función de la altura y la aceleración de gravedad. Y no ocupé nunca números, entre comillas. Así que por eso yo encontraba que era el más difícil de la guía. ¿Alguna duda con eso? Entonces, hicimos 2 problemas de caída libre. Estos son los mismos problemas que están dentro de la guía. Tienen una guía con los 3 contenidos que van a entrar para su prueba el día lunes. Háganla y podemos ver en el horario de consulta el día viernes. Y además, durante esta semana o la próxima voy a subir una clase grabada para que no estemos tan atrás entre las ayudantías y las clases. ¿Estamos? Espero se haya entendido un poco. Denle sentido a los ejercicios de caída libre. Si tienen problemas con signo, denle sentido a ustedes. ¿Ya? Entonces, ya son las 4, dejamos hasta aquí. ¿Sí? Entonces hice el más difícil de la guía según mi percepción porque no tenía números. Y hice otro de caída libre, hicimos ejercicios de móviles, más de uno con aceleración constante, porque son los que más se preguntan. Ya, así que la guía tiene harto de ejercicio, no es necesario que los hagan todos, sino que échale una mirada y es bueno que tengan harto de ejercicios para su prueba el día lunes. ¿Ya? Entonces, dejamos hasta acá. Cualquier duda, mail, foro o viernes. ¿Ya? Estaban conectados. Súper. Chao, chao.